El mensaje de hoy se llama Santiago 1. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Verdad? Vamos a entrar en un ámbito bíblico literalmente y si quieren empecemos antes de que yo ponga la presentación, empecemos con el Santiago 2, la primera sección para que entremos en materia de una vez. La lectura, estás hablando Sí, de la la lectura, lectura. correcto, sí, de Santiago, del 2 al 4 creo que es. Es mía. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. 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 Yo creo que si, si hay alguien aquí que está pasando una prueba, em, que tiene situaciones difíciles, y yo vengo y le digo, mi hermanito, mi hermanita, regocíjese, póngase alegre, y traigo una guitarra y empiezo a cantar, yo creo que me tiran una olla, ¿verdad? Dependiendo de la prueba que estemos enfrentando. Y la razón es muy sencilla. La razón es muy sencilla. Las pruebas son difíciles. Las pruebas son fuertes. Las pruebas tienen un propósito. Las pruebas tienen una razón de ser, no son un accidente. Durante las pruebas es cuando Dios ve realmente nuestro corazón. Durante las pruebas es donde Dios pesa verdaderamente si lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos coincide. Es donde realmente nosotros tenemos que tomar la decisión de en quién confiar. La versión es Nueva Biblia Viva, si más no me equivoco. Creo que esa es la que tengo. Déjame ver. Ya te digo, Nueva Biblia Viva, correcto. Entonces, hermanos y hermanas, la realidad, sí, viva, correcto. Este, es que nosotros todos aquí hemos pasado por pruebas y algunos están viviendo pruebas. El valle de sombra y de muerte es un perfecto escenario en donde nosotros vamos a ver cómo eh, se manifiestan estas pruebas. Por eso la palabra nos dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pero la palabra nos dice aunque ande. Eso significa de que el valle de sombra y de muerte puede ser una constante, puede ser una circunstancia que se repita o que se dé en nuestras vidas. Y a pesar de la prueba, no temeré porque tú estás conmigo. Ahora, nosotros hemos venido hablando de permanecer en el Espíritu, estar en el Espíritu. Hablamos de la semana pasada de que Dios está tratando de sacar Egipto de nosotros en este momento. Pero a ver, ¿cómo es que nosotros no vamos a temer a una prueba? ¿Cómo es que nosotros podemos llenarnos de alegría durante una prueba? Evidentemente, nuestra postura ante una prueba es de sufrimiento, es de dolor, es de confusión, es de sacrificio, es de muchas cosas. Y ninguna de esas tiene relación con la felicidad. La única manera en la que nosotros podemos pasar la prueba, pasar la tormenta, pasar una situación de prueba, ¿ok? Es en la presencia de Dios. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra prueba, nuestra situación se vuelve efímera, se vuelve pobre, se vuelve pequeña, se vuelve manejable en comparación de la enormidad de la presencia de nuestro Señor. Yo estoy viviendo una prueba en mi vida y el Señor me lo ha mostrado en varias ocasiones el nivel de confianza que Él está buscando de mí. Y les voy a ser honesto y sincero, es difícil, porque nuestra lógica, nuestra forma de pensar humana, acostumbrada a vivir en este mundo,
se interpone, es el obstáculo, es el problema. Pero ¿cómo? Si eso es lo normal y eso es lo lógico, por supuesto. Pero recuerden que los caminos de Dios no son como los nuestros. Recuerden que nosotros no somos más que pasajeros acá. Y Dios está tratando de darnos nuestra verdadera identidad, que no es la de acá. Adoptamos una identidad y una forma de pensar en este mundo, porque hemos vivido en este mundo todos estos años. Sin embargo, la Biblia dice, no somos de acá. Eso implica de que en nosotros está la verdad del reino de los cielos, pero nosotros no pensamos de acuerdo al reino, pensamos de acuerdo al mundo. Sentimos y actuamos de acuerdo al mundo. Y de ahí es de donde Dios nos quiere sacar. Ya esa excusa de que es que yo soy un ser humano y es que yo soy el problema, o sea, no el problema, de que yo soy débil y que sí, todo eso estamos claros, pero eso es en nosotros. Por eso es que hay que ir donde está su presencia, para que en su presencia todo cambie, seamos transformados, tengamos la renovación de nuestra mente que procede que produce, perdón, una transformación en nuestro ser. Nosotros no vamos a cambiar, no vamos a dejar de ver la vida como la vemos, no vamos a tener fruto que sea diferente al que producimos gracias a su gracia y a su misericordia si no estamos metidos con Dios y en su presencia, si no estamos escudriñando su palabra, si Dios no se convierte en la única pasión de nuestra vida. Así de sencillo. Que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Yo no he visto, y soy honesto, yo mismo me cuestioné, ¿cómo puedo yo venir a decirle a la iglesia que sientan alegría en medio de una prueba si yo estoy viviendo una prueba y siento aflicción? Me tuve que ir a orar y me tuve que ir a entregar al Señor y decirle, Señor, te entrego esta prueba. Yo no tengo el control de ella, nunca lo he tenido, nunca lo voy a tener y necesito de ti y dependo de ti y ahora lo entiendo. Entonces, mi prueba es tuya, te la entrego. Ahora yo me dedico a buscarte a ti, a estar en tu presencia y a ser reeducado, porque la educación que yo tuve en este mundo no sirve para nada. En el ámbito espiritual no sirve. Es impotente, es obsoleta, es pobre en el concepto y en la capacidad de análisis y de entender a Dios. Más bien se vuelven obstáculos, se vuelven muros que impiden que Dios sea más explícito y más tangible para nosotros, porque nuestra fe está delimitada por lo que a veces pensamos y creemos que sí, que no, con una mentalidad corrupta. Entonces, dice acá, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Soy testigo. Yo tuve que ponerme firme. Yo tuve que escoger la firmeza para decir, no, señores, esto no, yo no he vivido mi vida en el Señor y Cristo no fue a la cruz para que yo me vuelva un cobarde, yo me deprima, yo me vuelva otra vez al mundo, yo haga lo que más bien, me acerque de nuevo a lo que más bien de lo que me he estado alejando. Yo declaro que si el Señor dice que es. Si el Señor dice que no es, no es. Yo le creo a Él y yo me quedo con lo que Él dice. Y dice, y cuando se desarrolle completamente la firmeza, ¿ok? Cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Nuestro perfil cambió por completo. De impotentes, incapaces, sumamente limitados, sumamente débiles, movibles por el primer temblorcito que ocurra, por el primer problema que ocurre, ahora firmes, establecidos, cimentados, inamovibles en la roca, en la fe, perfectos, no en nosotros, sino en Él, y maduros con no solamente madurez espiritual para ver las cosas tal cuales son, también vamos a tener madurez emocional para actuar de acuerdo a las circunstancias con base en lo que el Espíritu Santo nos dice.
que tenemos o no que hacer, sometidos a la voz del Espíritu Santo. Hoy tenemos una iglesia que ni escucha la voz del Espíritu Santo. Hoy tenemos una iglesia que se comporta más como los vecinos, como el mundo. Y les voy a ser muy sincero y honesto. Cuando yo estaba en el mundo, o sea, cuando yo no estaba en la fe, y en especial como ahora, ¿ok? Porque mucho tiempo estuve en la fe, pero yo vivía la fe de una manera muy religiosa, no vivía la fe espiritual como Dios ha venido produciendo en mí en los últimos años. Entonces, cuando yo estaba en el mundo, em, recuerdo que yo a veces escuchaba a mi tía Ana decir, es que eso es en el mundo aquí, el mundo allá. Y a mí me chocaba porque yo no entendía y yo lo que sentía era que se estaba juzgando y a nadie le gusta ser juzgado. Pero lamentablemente la realidad era que yo no entendía nada. Yo desconocía todo. Yo creía que sabía. Y con base en lo poquito que sabía, que no es ni un grano de tierra, no es ni una partícula de conocimiento espiritual, yo simplemente permitía que cada vez que hablaban mal del mundo, yo me sintiera ofendido, yo me sintiera resentido, yo me enojara y sintiera, no, es que yo no quiero saber nada de los panderetas porque yo no quiero saber nada de Dios entonces porque lo único que saben hacer es juzgar. La palabra es clara y define el mundo y define la humanidad, no a las personas. ¿Qué es el mundo? Iglesia, el mundo es el pecado que corrompió a la humanidad y que Satanás hoy cumple una agenda de destrucción, de agarrar todo lo que es de Dios, doblegarlo, literalmente simularlo, o más bien se me está olvidando una palabra, imitarlo, pero para mal, hacer una versión mala de Dios. Crea religiosidad, crea disensión, crea pleito, atiza la tentación, en especial en los hombres ¿cómo se llama? Con pornografía, con todo lo que sea sexual, todo lo que sea el deseo carnal. El mundo hay que conocerlo no desde la óptica de los que están en el mundo, hay que conocerlo desde la óptica de Dios para entonces darnos cuenta la porquería que es, el pantano fangoso podrido que es. El problema es que si lo único que conoces es el pantano, vas a disfrutar y vas a vivir feliz en el pantano, porque es lo único que conoces. Y cada vez que alguien venga con una lamparita a decir, eso es mundo, eso está mal, lo que tu carne va a hacer es resentirse, ofenderse y decir, no. ¿Por qué? Porque tu carne te va a defender de lo que es bueno para mantenerte en lo que es malo. La firmeza. Serán perfectos, maduros, sin que les falte nada. Sin que les falte nada. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe cómo son nuestras necesidades. Mejor que nadie. Es más, les voy a decir una cosa. Dios sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos. Se los puedo garantizar. ¿Por qué? Porque lo que Él ve es mucho más que lo que nosotros vemos y entendemos. Dios sabe realmente cuáles son nuestras verdaderas necesidades, no las que nosotros concebimos. Por eso les digo, si nosotros confiamos más en lo que pensamos, sentimos, escuchamos y creemos de este mundo y de nosotros mismos, estamos perdidos. Porque la única voz que nosotros tenemos que buscar es la del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, cuando nos hable a través de otras personas, lo vamos a percibir porque no es el mensajero, es el mensaje lo que importa. Pero si no estamos en sintonía con el Espíritu Santo, ni Jesús te puede ayudar.
Y eso le pasó cuando Jesús vino a muchas personas que sencillamente vivían en otro planeta, en otro mundo, y terminaron crucificando al Señor de Gloria. Ni siquiera lo reconocieron, aun cuando se sabían la palabra. Yo creo que aquí todos queremos crecer, ser perfectos y maduros en Cristo y que no nos falte nada. Pero no podemos lograr eso sin doblar rodillas. No podemos lograr eso sin la oración. No podemos lograr eso sin orar constantemente. No es solamente, bueno, voy a orar a las 6 de la mañana, luego brinco a las 3 de la tarde y luego un ratito en la noche. No, es una cultura de oración, es una cultura de permanencia, es estar en Él todo el día. Señor, ¿qué hago con esto? Señor, ¿qué opinas de esto? Señor, ¿por qué me siento así? Señor, mira las voces que escucho en mi cabeza. Es involucrarlo en todos los ángulos de tu vida. Y solo espero que este mensaje verdaderamente cale en sus corazones y se autoanalicen. Estoy ahí, estoy siendo eso. Si no, levanten la mano, pidan ayuda. Porque lo peor que pueden hacer es asumir que todo está bien así como está. Eso es lo peor. Vamos a ir a la siguiente sección. Y dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Pero debe pedirla con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. Amén. Gracias, Yancy. Con Palabra de gusto. Dios. Amén. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, les puedo garantizar que hay personas que piensan que son sabias, que son dueñas de la verdad, que lo que piensan, creen y sienten es lo único que necesitan. Y hay gente así que se llama cristiana, que usted viene y les dice, hermano, es que vea, a mí me parece que usted, no, tranquilo, todo está bien. No escuchan, no quieren escuchar, no les interesa escuchar, no tienen humildad para ser educados, para ser enseñados, o pretenden tenerla, pero en realidad no les interesa lo que están escuchando. Lo único que están haciendo es tratando de quedar bien con la gente, pero en realidad no están escuchando, porque van a seguir comportándose, van a seguir actuando, van a seguir haciendo lo mismo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Cómo hago yo para saber si me falta sabiduría? Yo creo que yo sé es lo suficiente. A lo que esto se refiere es esto. Tenemos que entender que en comparación a Dios, nosotros no tenemos nada de sabiduría. Que en el ámbito espiritual, nosotros no tenemos sabiduría. La sabiduría no proviene de nosotros, proviene del Señor. De hecho, la misma Biblia nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos cristianos hoy caminan diciendo que son cristianos, pero no temen a Dios? Actúan sin temer a Dios, como que si Dios se tapa los ojos y no los está viendo lo que hacen. Viven sin integridad, viven sin temor a Dios. Entonces, todos deberíamos estar pidiendo sabiduría. Señor, reconozco que yo no sé nada. En comparación a ti, no sé nada. Por eso necesito que me des sabiduría. Necesito ver con tus ojos. Necesito sentir con tu corazón. Necesito pensar con tu mente. Porque Primera de Corintios 2:16 dice que, y tenemos la mente de Cristo, ¿no? Entonces, por favor, muéstrame tu perspectiva y no la mía. Quita de mí todo lo que no sirve. Quita de mí todo lo que te estorba. Quita de mí todo lo que es mundano, aunque me guste, aunque me apasione, aunque sea lo único que yo conozco. Eso es sabiduría. Esa es una oración. Dice, Él se la dará porque Dios da a todos sin abundancia, sin hacer ningún reproche. Pero debe pedirla con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Hay una versión que dice que la persona que es
bueno, de hecho eso es más adelante. El que es así, no piense de una vez, nos dice, si usted es una persona que pide, pero de ahí, a Dios rogando y con el mazo dando, de una vez ni siquiera se le ocurra que Dios le va a dar nada. Porque Dios no funciona con la fe de a Dios rogando con el mazo dando. Te lo puedo garantizar. Ese no es mi Dios. Ese no es el Dios de la palabra. Ese es un Dios inventado para que nosotros tengamos un acceso a hacer lo que queremos en caso de que Dios no nos responde como queremos o cuando queremos. El que es así no piense que va a recibir alguna cosa del Señor porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. Hay una versión que dice, el hombre inconstante. Ay, ¿cómo es que la dice? Alguien que me ayude con esa versión. Alguien que me ayude con la versión de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Esa es la que dice. Gracias, Espíritu Santo. El de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Hoy soy, mañana no quiero ser. Hoy estoy, mañana no. Hoy, mi amorcito, ¿cómo estás? Mañana te detesto. Así no funciona. Eso no es sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios produce otros frutos. Recuerden que cuando todo viene del Espíritu Santo, todo lo que es bueno bien proviene de Dios. Y todo lo que el Señor nos da produce una serie de frutos en nosotros, como el amor, como la paz, la tranquilidad, la esperanza, en medio de la tormenta. No es que esperanza, el Señor me depositó 10 millones de dólares, ahora sí puedo vivir tranquilo. No, es que cuando usted no tiene ese dinero, usted no tiene dinero, usted está tranquilo porque sabe quién tiene usted sabe de quién depende. Y les voy a ser muy honesto. Yo tenía como un mes y medio de estar trabajando para una empresa en freelance en Canadá y no me pagaban y no me pagaban y no me pagaban y no me pagaban y yo ya estaba así como, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me dijo, usted no depende de nadie, usted depende de mí. Cuando yo, cuando esto caló en mí, que Dios realmente quería que yo dijera, ok, paz, tranquilo, se va a hacer tu voluntad, Señor. Me depositaron. En el momento en el que yo adquirí paz y dije, estoy tranquilo, porque tú estás conmigo y tú eres todo lo que necesito. Las cosas empezaron a salir. ¿Qué es el trabajo que quiero? No. ¿Qué es lo que me gustaría? No. Es lo que Dios está proveyendo en un momento en donde yo tengo que esperar en el Señor el maná de cada día. En lugar de estarle diciendo, Señor, yo quiero carne. En lugar de estarle diciendo, Señor, mejor me hubieras dejado en Egipto, allá por lo menos tenía para comer carne. Yo tengo que estar amoldado a Él, amoldado totalmente a Él. Y eso es lo que Dios está buscando en su iglesia hoy. Si usted no está siendo amoldado o amoldada a Dios, pida sabiduría, pídale al Señor y Él le va a dar, pero pídale con convicción de que el Señor le va a dar. Y eso sí, autoanalícese. ¿Está haciendo usted doble ánimo? ¿Cuál es el fruto que está aflorando de su vida? Yo no quiero que estos mensajes sean, ay, mira, me recuerda a fulanita de tal o a fulanito de tal. No, 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 no. Esto es introspectivo. Esto es para cada uno de nosotros. Este mensaje me habla a mí, me autoevalúa a mí, me expone a mí, me hace verme a la luz de Dios. Porque solo así crezco. Porque solo así, siendo confrontado, yo maduro y mejoro. Pero si no lo hago, si me pongo a pensar en los demás crecen y yo no. No seamos inconstantes. Si la palabra dice estar firmes, estar cimentados en la fe, significa que la fe no es un amuleto, ¿verdad? Como la gente piensa, no, no, yo voy a hacer amuleto de tal cosa, una pata de conejo para la buena suerte. Como que si la buena suerte existe. Dios va a poner a prueba esa buena suerte.
Y Dios va a ponerte a prueba y vas a ver que esa pata de conejo la vas a terminar botando. Dios no es un amuleto. Él está en control de todas las cosas y va a permitir cosas difíciles. Él va a permitir pruebas, porque las pruebas tienen un propósito, es fortalecerte. Pero eso es si tomas las decisiones correctas. Si te dejas vencer por la prueba, entonces nunca vas a avanzar. Eso es como lo más básico en la escuela, en el colegio. Si tú tienes pruebas, si tienes exámenes, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que esforzarte, esfuérzate y sé valiente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ganar los exámenes y te vas a sentir bien, pero vas a entender que es Dios el que te está guiando, el que te está llevando de la mano y que tu dependencia no es ni siquiera tu intelecto, es Él. Es indispensable que entendamos eso. Vamos a la siguiente. Ok, Santiago 9 al 11. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale, y el rico de su humilde condición. El rico se marchitará como la flor del campo. Cuando el sol sale, seca la planta con su calor intenso. A la planta se le marchita la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todos sus negocios. Ven qué interesante. Aquí el Señor hace una distinción con respecto a algo que está en el mundo. Este mundo es acerca del éxito y define el éxito como el dinero y todas las posesiones que usted pueda tener. Y más bien dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale. Y el rico de su humilde condición. Los pone totalmente al revés. A veces nosotros perseguimos metas que están más en línea y más de acuerdo a este mundo que las metas que Dios quiere que cumplamos para Él en este mundo. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? A veces nuestra preocupación es estar produciendo dinero, pero Jerry, ¿cómo? Si no hago dinero, no pago las deudas. Jerry, si yo no hago dinero, ¿cómo hago? De ahí no, me echan de la casa, Jerry. Créanme que yo lo sé, yo estoy viviendo eso. Ustedes saben que yo tengo 6 meses de estar sin trabajo y hasta hace poco empecé a trabajar y les digo, no me estaban pagando. El Señor me hizo ver que mi dependencia no es de ningún trabajo. Si Dios quiere, me pagan. Si Dios no quiere, no me pagan. Si Dios quiere, me contratan. Si Dios no quiere, no me contratan. Si Dios quiere, te abre puertas que nunca te imaginaste que te podían abrir. O si Dios quiere, no te abre ninguna. Entonces, realmente dependes de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tus capacidades, de tu conocimiento. En serio. El rico se marchitará como la flor del campo. Cuando el sol sale, seca la planta con su calor intenso. A la planta se le marchita la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todos sus negocios. Yo creo que ninguno de nosotros quiere estar en esa condición. Está hablando de un rico que no busca a Dios, porque sí hay gente adinerada que busca a Dios. Y les voy a decir algo, ustedes recordarán que hay una historia en la Biblia que dice, cuando Jesús está hablando de que es más fácil de que entre un, un rico por el ojo de una aguja que al reino de los cielos. Porque Dios está, lo que nos está diciendo Jesús, lo que nos está diciendo, y Dios lo que nos está diciendo a través de su espíritu aquí es, las personas que tienen mucho dinero, las personas que tienen un estatus y una mentalidad y un corazón detrás del dinero, tienen el obstáculo probablemente más grande que hay. Por eso el Señor decía también, no puedes servir a dos maestros. O sirves al dinero o sirves a Dios. El dinero por sí solo no es el problema. Es nuestro corazón y nuestra mente. ¿En qué estamos? ¿De qué se trata nuestra vida? ¿Cuántas veces me han escuchado preguntar eso? ¿De qué se trata nuestra vida? Se trata de ir a perseguir dinero y de paso, si no lo logro, de preocuparme y de estresarme y de frustrarme, enojarme y de sentirme
fracasado y de sentirme derrotado y de sentirme menos que cualquiera. El mundo espiritual es totalmente lo opuesto a eso. Totalmente lo opuesto a eso. Es depender de la gloria de Dios y es ver la gloria de Dios en cada circunstancia. Es vivir de acuerdo a Dios, no a este mundo. Al César le vas a dar lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y recuerden lo que dijo aquí, cuando se desarrolle completamente la firmeza, que es durante las pruebas, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Entonces, sin que les falte nada no significa que tu condición necesariamente va a ser de riqueza. No la necesitas. En el espíritu no necesitas una condición de riqueza. Lo que necesitas es una condición de riqueza espiritual y lo demás vendrá por añadidura. Y no te va a hacer falta nada. Tienes que conformarte a Dios, no a tu bolsillo o a las expectativas sociales. No tienes que conformarte a lo que esta vida dice que tienes que ser. Pero para eso tienes que aprender a morir a ti mismo o a ti mismo. Vamos a ir a la siguiente. ¿Quién tiene? Creo que era la 12 y 13. Adelante, 12:15, mi señora, mi esposa tiene esa. adelante. Voy. Voy, Jerrito. Dale, tranqui. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a quienes aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Amén. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Amén. Amén. Gracias, tía. Qué increíble esta parte. Y les voy a pedir que traten de no permitir distracciones en este momento. Van a venir distracciones. Así que tratemos de no tener distracciones en este momento. Vean cómo dice el Señor, dichoso el que permanece firme durante la prueba. Eso es porque no podemos ni imaginarnos la riqueza que hay en esto. Porque cuando la supera, recibe la corona de la vida de Dios que ha prometido a los que lo aman. Nadie de nosotros debe decir que cuando es tentado que Dios es el que lo tienta. Es que Dios me está mandando una tentación. Jamás. Que Dios permita la tentación no significa que Dios esté tentando. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Porque Dios mismo no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Dios tiene el control de tantas cosas a la vez. Su forma de ver la vida y su forma de ver todo no es como nosotros la vemos. Él ve todo el panorama, antes, después, durante. Él ve todas las posibilidades, él ve todas las circunstancias, él ve todos los pensamientos y motivos y corazones. Él permite las pruebas. Si nosotros pudiéramos entender cómo Dios ve las cosas, caminaríamos en un nivel de paz. Viviríamos en un nivel de paz y dejaríamos de hacer muchas de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque sencillamente vemos con sus ojos. Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que ama, que lo aman. Quiero hacer este paréntesis. Dios está prometiendo una corona de vida a los que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que realmente lo sienten así. Los que Dios se ha convertido en la pasión de su vida. Porque yo les voy a ser honesto, yo antes decía que yo amaba a Dios, pero mi relación con Dios era muy pobre.
Yo no vivía en el Señor, yo vivía en la religiosidad, yo vivía en mi concepto de cristianidad, que estaba totalmente erróneo. Y a como yo estaba, yo lo ignoraba en el momento. Yo no lo sabía ni lo veía de esa manera, pero a como estaba, yo me hubiera quedado en el rapto. Porque yo no era espiritual. Y yo hoy lucho todos los días por permanecer de acuerdo a su voluntad y estar de acuerdo a su voluntad y ser encontrado digno. No es por obras, es porque mi corazón desea, ama y persigue a Dios. Y dice aquí que Él nos ha prometido algo. Mi pregunta es, ¿realmente lo amamos? Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Hasta dónde llega el amor que tenemos a Dios? ¿Es un amor estilo mundo o es un amor total y absoluto donde Él es nuestra más grande pasión, necesidad, enfoque? ¿A quién mentimos? ¿A quién engañamos? Ahora, para llegar a sentirnos así, hasta lo necesitamos a Él. Pero si nosotros no le pedimos, Señor, ayúdame a entender, ayúdame la sabiduría, recuerden, pidan sabiduría. Señor, necesito entender, necesito ver, necesito revelación, necesito que las puertas de los cielos sean abiertas ante mí para yo ver. Reconozco que soy muy cabezón o cabezona, que soy muy necia, muy terca. Y necesito que tú te manifiestes en mi vida en revelación, que seas tangible para mí. Padre, por favor, porque si tú no lo haces de esa manera, yo no sé cómo. Si yo me conozco, soy imposible. Yo me veo en el espejo y quisiera pegarme. Así era yo. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto? Aún si nosotros creemos que amamos a Dios, aún si nosotros creemos que estamos en una condición espiritual adecuada, Dios nos va a probar y es durante las pruebas donde nos vamos a dar cuenta si pasamos el examen o no. Y dependiendo de si pasamos el examen o no, cómo vamos a reaccionar. ¿Vamos a ir a buscar más profundo? ¿Vamos a ser más intensos con el Señor o simplemente nos vamos a dejar derrotar? Dios no puede tentar a nadie ni va a ser tentado por nadie, pero tampoco puede ser engañado. Aquí nadie puede engañar a Dios. Entonces, cuando decimos que somos una cosa, pero actuamos como otra, y eso yo se los digo así. Yo a mi hija a veces me decía, papi, es que eh, ya yo estudié para el examen, típico y clásico. Yo creo que todos los papás hemos pasado por esa. Papi, ya yo estudié para el examen, estudié de lo más bien, me propuse aprenderme y todo, me cerré en el cuarto. Ok, muy bien, vamos a ver. Yo sabía que no había estudiado, porque yo la escuchaba en videojuegos y no sé qué, pero yo la dejé que ella tomara su decisión, yo la dejé que ella afrontara su responsabilidad con base en lo que ella cree que está haciendo. Cuando el examen llegó, llegó terrible y yo le dije, ok, esto es lo que vos sabías. Todo el estudio que tú dijiste que hiciste se resume en esta nota. ¿Estudiaste lo suficiente? No, papi, es que, mira, y empiezan las excusas. Es que no entendí las preguntas porque el profesor las hizo de manera diferente. Le dije, no, cuando tú sabes la materia, no importa cómo te la pregunten, te sabes la materia. Cuando tú sabes la materia, más bien quieres el examen, porque quieres probarte y quieres probarle al profesor lo que tú sabes. Entonces no me vengas a decir, no me vengas con excusas, porque las excusas son la manifestación de la carne. Cuando nosotros damos excusa a lo que es inexcusable, esa es la carne tratando de salirse con la suya, tratando de sacarnos de lo meollo del problema. Y es una de las manifestaciones naturales de la carne. Entonces yo le dije a ella, mi amor, una cosa es lo que tú dices que haces y otra cosa es lo que demuestras que haces. Y ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Vamos a irnos a la siguiente.
Estamos casi terminando. Creo que la que sigue es la de... Ah, bueno, no, perdón, antes de la siguiente. Vamos a la siguiente parte. Voy a ir a la siguiente parte que es el versículo 14. Al contrario, cada uno es... Ah, bueno, aquí hace ya la diferencia. Que ya dijo aquí la palabra, Dios no es el que tienta. ¿Estamos claros? ¿Lo tenemos bien? Ok. ¿Quién es el que verdaderamente tienta? Al contrario, cada uno es tentado por sus malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Nuestra carne. Nuestra carne produce es como una esponja de deseos que todo lo que es malo lo absorbe. Ustedes han visto que cuando yo lo veo de esta manera, a veces me gusta cocinar pescado, pero basta que yo esté cocinando un pescado y tengo o gatos o tengo moscas alrededor de la casa y empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque el pescado atrae a las moscas y a los pescados, a los gatos. Entonces, ¿qué ocurre? De la misma manera, nuestra carne atrae todo lo que es malo, todo lo que lo incentiva, todo lo que hace que nuestros deseos se vuelvan más intensos. Se los prometo, es así como funciona. Nosotros somos el problema. Hermano, pero es que viera que yo realmente no tengo intenciones de caer en pecado, pero cuando me doy cuenta ya pasó. Sí, sí, yo sé. Mi problema no es tanto ese pecado, mi problema no es tantas esas caídas, es que estás haciendo al respecto durante el otro tiempo en cuanto no estás siendo tentado. Estás buscando a Dios para que te transforme por completo. Estás buscando y dependiendo de Dios y tratando de habitar en su presencia para que poco a poco te saque del pantano, o simplemente estás acostumbrado a ir al pantano y simplemente dices, Señor, perdóname, otra vez lo volví a hacer y sigo viviendo en el pantano. ¿Dónde está nuestro corazón, iglesia? ¿Dónde está nuestro corazón? Si el problema somos nosotros mismos, ¿a quién engañamos? El problema de la vida de cada uno de nosotros es el yo. Y para de contar. Y de nuevo, no me tiene que creer a mí. Vaya, pregúntele al Señor. Los malos deseos dan luz al pecado. Ya caímos, ¿verdad? Después, cuando el pecado se desarrolla completamente y se vuelve una rutina y empieza a crecer ya como un hábito, da luz a la muerte espiritual. Ya no puedes ver ni siquiera lo que estás haciendo. Defiendes lo que estás haciendo. Quieres que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Empiezas a tratar de, de poner las circunstancias de manera tal de que acomodarlas para que la gente diga, ay, sí, no, tienes razón. Eso fue lo que hizo el diablo en el cielo. Convenció a un tercio de los ángeles. Es la misma historia. Es el mismo pecado, el mismo modus operandi. Así que si hay alguien aquí que me escucha que ha caído en eso, abra sus ojos y dése cuenta a quién está influenciando su vida. Y en lugar de eso, más bien confróntese a sí mismo delante del Señor y sea libre. Arrepiéntase y sea libre. Porque de lo contrario, el problema es el hoyo cada día se va haciendo más hondo y más oscuro. Y después ya no se puede salir de ahí. Y saben que la única salida que hay, nosotros podemos orar por la persona y orar por la persona, pero si la persona no quiere, la persona sella su destino. Vamos a irnos a la siguiente, a la 16, ahora sí. ¿Quién la tiene, la 16? Ok, esa la tengo yo. Adelante. Una nueva versión internacional. Dice, mis queridos hermanos, no os engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación.
Amén. Ah, Mis queridos hermanos, no se engañen. ¿Por qué nos dice eso? Porque somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Y lo peor del caso es que lo hacemos sin darnos cuenta que los únicos engañados somos nosotros mismos. Creemos que estamos engañando a alguien o creemos que estamos... Es más, vean qué sutil es esto. A veces no lo hacemos con el objetivo de engañar. ¿Por qué? Porque engañar suena feo. Lo que estamos tratando de hacer es tapar algo que está malo y tratar de que la gente simplemente se venga del lado nuestro, nos comprenda, nos haga sentir que sí, que estamos bien, que estamos en lo correcto, que es justo, que tenemos la razón, que no estamos actuando mal. Ojo, necesitamos que alguien nos diga que no estamos actuando mal. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos actuando mal. Muy por dentro. Entonces, primero nos estamos engañando a nosotros mismos y segundo estamos engañando a otras personas para que se vengan de nuestro lado. ¿No es eso lo que hizo Satanás con los ángeles? Es que eso es exactamente lo mismo. De lo alto nos viene todo lo bueno. O sea, si nosotros estamos actuando no de buena manera, créanme que no proviene de lo alto, porque es todo lo alto, de lo alto viene todo lo bueno y perfecto. Allí es donde está el Padre que creó todos los astros en el cielo, que no cambia como las sombras. Dios es perfecto y sigue siendo el mismo y nunca cambia. Entonces, creer que podemos engañar a Dios o que podemos tapar de Dios el pecado, eso simplemente sucede porque en nuestra pequeña cabeza estamos tan desconectados de Dios que creemos que Dios no nos está viendo, que a Dios no le importamos o que Dios está ocupado. Entonces no sentimos su presencia, no sentimos su condenación ni su juicio, no sentimos nada. Entonces podemos andar ahí tranquilos en las sombras. Pero eso ya es estar engañado. Eso ya es estar engañado. Él quiso darnos vida por medio de la palabra de verdad. Él quiere que andemos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Para que fuéramos los primeros frutos de su creación. Somos de Él. Así que el que viva aquí su vida de acuerdo a sí mismo, no está en Él, está en sí mismo. ¿Y qué fruto estamos produciendo, verdad? Vamos a la 19. ¿Quién tenía la Listo. 19? Adelante. Sí. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su vida en la Nueva Traducción Viviente. Gracias, Vi. Padre, ayúdanos, por favor, a que esto sea nuestra realidad. Porque sin ti, Señor, es imposible. Mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos a escuchar. Hay personas y lo he visto en la iglesia, se meten en un grupo de oración o de estudio bíblico y no están. O sea, están ahí metidos en el grupo, pero no están. Están en otras. No están. Y como no hay que poner cámara, entonces estoy en otras. Puedo estar en otras. Nadie me está juzgando. Es el mismo factor de lo que ocurre con el Señor. Como nadie me está viendo, entonces puedo hacer lo que quiero. Pero si yo, digamos, pidiera cámaras, los obligo a estar así conmigo, ¿verdad? Ustedes entienden de que Dios nos está viendo como si tuviéramos la cámara encendida. Para Dios, su cámara nunca se apaga. Dios los está viendo 24/7.
Pongan atención a la instrucción del Señor, pero ustedes no pueden poner atención si no están en sintonía con la voz del Espíritu Santo. Deben ser lentos para hablar. ¿Por qué? Porque al hablar nosotros a veces interrumpimos. Y habemos personas en este mundo que nos gusta hablar mucho y que sentimos la necesidad de hablar y contar todas las historias con todos los lujos de detalle y mencionar a todas las personas involucradas cuando a veces no es necesario. Entonces, es indispensable que le pidamos sabiduría a Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos instruya cuando sí, cuando no. Hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para callar, pero que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Deben ser lentos para hablar y para enojarse. Eso es carne, en su vasta mayoría. Hay enojo santo, pero es diferente. Porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere, se refiere a uno mismo. Si yo soy una persona que tengo mal carácter, no ando en justicia. No soy una persona que anda en rectitud. Soy una persona emocional. Soy una persona inconstante. Soy una persona de doble ánimo. ¿Por qué? Porque a veces voy a estar enfurecido y a veces no. Entonces, cuando no estoy enfurecido, soy un tipo de persona, pero cuando estoy enfurecido, soy otro tipo de persona. Por eso despójense de, y vean que me encanta como lo dice aquí, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. Todos nosotros venimos de un pantano mundano que es este mundo y de nuestra carne. Tenemos que despojarnos de toda esta suciedad. Ahora, muchos dicen, sí, señor, pero cuando venimos al Señor, él es el que nos hace limpios. Exacto, pero es un proceso. Dios perdonó nuestros pecados a través de Cristo, con su sangre. Pero eso no significa que no haya trabajo que hacer todavía. Y este es el trabajo del cual nos está hablando. Por eso nos lo está diciendo hacia adelante, no hacia atrás. Y dice, despójense de toda suciedad y de maldad que tanto abunda. No, no, yo estoy bien, yo no soy malo, yo no fumo, yo no tomo, yo no ando con otras mujeres, o en el caso de las mujeres, yo no chismeo, yo no ando contándole a la historia de los demás a la gente, yo no ando criticando al que hace esto, o al que hace el otro. Por favor, no nos engañemos. Delante de Dios, Dios los conoce, nos conoce mejor a nosotros mismos que nosotros mismos, inclusive. Y es mejor reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos para poder ser transformados. Dios, por favor, muéstrame todas las áreas, como decía el salmista, escudriñame, y si encuentras algo en mí que no está bien, sácalo, por favor. Ustedes no saben cuántas veces yo oro eso al día. Porque yo reconozco que el problema de mi vida soy yo. Yo reconozco que el problema y el más necesitado de una intervención de Dios soy yo. A mí se me viene a la mente a cada rato aquella canción de Marcos Witt que dice, porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado, Señor. Renuévame. Entonces dice, de esa manera podrán recibir con humildad, que es, la humildad es la evidencia, una de las evidencias del Espíritu Santo actuando en nosotros. Es una de las manifestaciones del Señor mostrándose en nosotros. Pero no es una humildad falsa para que me escuchen, para caerles bien, para que sientan de que estoy haciendo las cosas como ellos quieren que yo las haga. No, no, no. Es genuino. Es genuino. Y Dios lo ve. Y Dios ve el corazón. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Es que ya la palabra está en nosotros. Esta palabra tiene el poder para salvarles la vida. Y acabamos de hablar de que cuando nosotros andamos en el pecado desarrolla ¿qué? La muerte. Entonces, iglesia, o andamos en el pecado y andamos en muerte, o andamos en la carne y andamos en Pero voy a muerte, opinar, no sé, porque era un partido ya y o otro. andamos, ¿cómo se llama? O andamos en la luz, ¿verdad? Y andamos en la vida. Tenemos que escoger cuál de los dos es el mundo en el que vivimos, cuál es el fruto que producimos. Ahora sí, vamos a ir al 22.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque después de mirarse a sí mismo, se va y enseguida se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén, amén, gracias. Hay personas que le acabamos de leer esto y fue como que les hablamos en chino. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención, porque no estamos entendiendo la magnitud de lo que dice, porque tal vez no nos interesa tanto el tema o porque sencillamente no sabemos cómo actuar. Entonces, esto no está incitando a ser religiosos, a ser falsos, a simplemente mostrar que a mí me preocupa la gente porque de vez en cuando regalo esto o porque le doy ropa o porque... No, no, no. Dice, no basta con oír el mensaje. O sea, lo que estamos haciendo aquí es oír un mensaje, ¿no? Ok. ¿Cuál es mi expectativa? Y no solo la mía, la del Señor. Que este mensaje cale tan profundo que me incite y me lleve a orar al punto de que yo empiece a descubrir a través de la oración todas las áreas de mi vida que necesitan salir y que entonces empiece a salir y aflorar de mí un fruto que primero me sorprende a mí mismo para luego convertirme en evidencia delante de los demás para que luego entonces yo pueda actuar de acuerdo a lo que está escrito y ponga en práctica lo que está escrito, no porque me sé la Biblia y quiero quedarle bien a todo el mundo y que todo el mundo diga, ay, mira, está actuando como en la Biblia, no, sino que simplemente se ha convertido en mi pasión, en lo que soy y es mi identidad, es quien ahora soy. Y mira, qué curioso, estoy haciendo lo que dice la Biblia. Dice, el que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira a la cara de un espejo, se ve a sí mismo, pero cuando se da vuelta ya se olvidó cómo es. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven el espejo, se ven, se peinan y todo, dan vuelta y siguen recordando cómo se ven? La vasta mayoría nos olvidamos porque ya nos ponemos a pensar en otras cosas. Pero el que no lo olvida, no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme nuevamente, dice firmeza, cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. ¿Qué es lo que nos dice la palabra que tenemos que hacer? Si tuviéramos, y les voy a ser honesto, no, el Señor no demanda gran cosa de nosotros. Si yo tuviera que resumir lo que el Señor busca de nosotros, o pide o exige de nosotros, es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ustedes no entienden que la libertad y la felicidad de nuestra vida realmente no está en este mundo ni en todas las actividades que este mundo tiene y posee, sino que están en la presencia de Dios, porque como fuimos creados por Él y para Él, solo en Él obtenemos nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera vida, nuestro verdadero gozo y felicidad. Si no estamos en Él, es como andar en un permanente valle de sombra y de muerte. Por eso el Señor llevó a Israel a Egipto, perdón, de Egipto a los 40 años en el desierto, porque esa prueba era la que iba a exponer su verdadero yo. Y tuvo que deshacerse de toda una generación, lamentablemente, porque esa generación estaba tan arraigada al mundo, a Egipto, que sencillamente ya no podía ser material para la nueva identidad, para la nueva vida en la tierra prometida. Yo espero que ninguno de nosotros aquí seamos material de desecho. No que Dios nos desecha, es que simplemente no podemos ir donde quiere llevarnos. Y tenemos que quedarnos estancados por decisión propia. Eso es una fe
con obras, es una fe en acción. Cuando nosotros practicamos verdaderamente lo que la palabra dice, pero por convicción, por certeza, por entender quiénes somos y a quién representamos. Si nosotros no lo conocemos a Él, esto no sucede. Tenemos que conocerlo a Él íntimamente, personalmente. Y no hay mejor terreno para conocer a Dios que las pruebas. Ok, vamos a la siguiente. ¿Quién tiene? Creo que era el 26, si más no me equivoco. Yo. Sí, adelante. Y dice así: si alguien se cree religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha que a Dios le agrada es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas, y estar siempre limpio sin mancharse con la maldad del mundo. Amén. Esto no está hablando, el Señor no está hablando de religiosidad. Esto no es religiosidad. Pero nos está hablando, y esto está escrito en una época en donde la religión era el método de identificar si una persona tenía una creencia religiosa, una creencia y creía en algo, en alguien, más allá de la humanidad o más allá del ser humano. Entonces, el Señor utiliza este mismo contexto para decirnos, si usted se cree religioso, si usted se cree, y yo lo voy a interpretar del lado espiritual, si usted se cree espiritual, pero no controla su lengua, y recordemos que la palabra dice que lo que abunda en el corazón, habla la boca, ¿verdad? Que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Si usted se cree espiritual, si usted se cree cristiano, pero no controla su lengua, estás engañado. Ya pasaste el check de engañado. Qué rudo, ¿verdad? Ahora, hay salida, por supuesto, la presencia de Dios. Y su religión no sirve de nada. ¿Cuántas personas hay que dicen ser cristianos, pero viven como el mundo? Dependen del mundo, viven para el mundo. Entonces su religión no sirve de nada. Y qué triste es ver que una persona que se cree cristiana, realmente lo único que tiene es una máscara. Es triste, es triste. Porque la persona, al quedar evidenciada, lo único que da es tristeza, es lástima. Verdaderamente es penoso. Y dice la palabra, la religión pura sin mancha, la verdadera vida religiosa o la verdadera vida espiritual está en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Yo lo voy a poner de esta manera. La verdadera vida espiritual es sentir el amor de Dios por las personas y caminar en línea con el Señor y no con el mundo. Es donde tú manifiestas el fruto del Espíritu Santo, en donde tú manifiestas el fruto, el reflejo de Dios en tu vida. Y ese amor te lleva a bendecir personas en necesidad, te lleva a trabajar con las personas que tal vez no tienen la misma suerte que tú, digamos suerte, digamos personas que están pasando por situaciones más difíciles que tú. Pero que definitivamente establece una raya, un marco de diferencia entre lo que es el mundo y yo, o el mundo y el mundo espiritual, ¿verdad? El mundo carnal y terrenal y el mundo espiritual, y de ahí yo no paso. O sea, yo hasta de aquí en adelante lo siento, pero eso no soy yo, no me gusta, no siento, porque ya yo lo siento así, ya yo lo vivo así. No estoy alejado del mundo por hipocresía, no, estoy alejado del mundo porque simplemente ya no es mi pasión. Ya no me gusta, ya me siento incómodo más bien ahí. Hay cristianos que tienen tantos amigos en el mundo
que lamentablemente se ven atados a esos amigos y no se pueden ver más allá, no se pueden salir de ese círculo y ese vínculo con ellos y el mundo. Y yo les digo, la única forma de realmente llevar esto al siguiente nivel es orando y diciéndole, Señor, si verdaderamente esto no está de acuerdo a ti, Señor, sé tú en mí, transfórmame. Un día vas a despertar y ¿qué pasa? Eso no te apasiona, ya no lo sientes. Y lo que vas a hacer es que probablemente te vas a decir, no, a tus amigos, mira, no voy a ir. Eventualmente tus amigos te van a decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué has cambiado tanto? Ya no estás saliendo tanto con nosotros. No, mira, es que honestamente yo estuve en una situación difícil y empecé a pedirle a Dios ayuda y Dios ha empezado a mostrarme cosas y ya ahora mi vida ha venido cambiando y ya yo no soy la misma persona. Y no lo estoy haciendo porque alguien vino y me lavó el cerebro, no, es simplemente algo genuino de mi corazón. Y esas personas van a ver esa autenticidad, que estás hablando genuinamente y puede que hasta te pregunten, pucha, yo realmente a veces he pensado lo mismo y hasta se abra la puerta para que puedas ayudar a otros a convertirlos a Cristo. Pero verdaderamente esto es vivir el fruto de nuestra fe por convicción, porque es nuestra pasión ahora y reflejamos a Cristo. Pero no podemos estar así, con una máscara, un día feliz y otro día triste, o un día... Esa no es nuestra realidad espiritual, esa no es nuestra verdad, esa no es la verdad que Cristo pagó en la cruz por nosotros. Y lo más triste de todo esto, ¿saben qué es? Que, ¿cómo se llama? A veces nosotros creemos que podemos engañar a la gente, creemos que podemos engañar a Dios. Y realmente el único engañado somos nosotros mismos. Ok, vamos ya al cierre. Vamos a ir a la última. Y la última creo que es, si más no me equivoco, esta, de hecho, ¿verdad? Esta era la última, ya, tío Jorge. Sí, ya llegamos a la última, esa es la última acerca de la Y, religioso. y esta es una antesala de lo que viene para la próxima. Exacto. Antes de terminar, quiero llevarlos a esta pequeña, esta es una extra que estoy metiendo, pero es solo esto. Y es una pregunta para todos ustedes. ¿Los pasos de quién estás siguiendo en tu vida? ¿Estás siguiendo los pasos de tus padres? ¿Estás siguiendo los pasos de alguien que quieres o amas en este mundo? ¿Estás siguiendo los pasos de tu familia? ¿Estás siguiendo los pasos de la gente en el trabajo, de tus amigos? ¿Estás siguiendo la corriente de este mundo porque eso es lo normal y eso es lo que todo el mundo hace? ¿De quién estás siguiendo los pasos? Porque eso define tu vida. ¿Quién eres como cristiano? No puedes decir que eres un cristiano que no sigue a Cristo, ¿verdad? ¿Qué es seguir a Cristo? Es conocerlo a Él a través de la oración y permitirle que te transforme y conocerlo también a través de su palabra. Pero esto tiene que generar un cambio en ti, tiene que generar un antes y un después. Si las cosas no cambian, hay algo que no está bien. Y tío Jorge y yo hablábamos esta semana y yo le decía, es como cuando hablamos en ámbitos contables. Usted no puede decir que la caja cierra si está en números rojos. Si no termina todo amarrado con ceros. Si quedan números ahí sueltos, algo no cerró bien, algo no está bien. O se debe plata o nos quedamos con más plata de la que debíamos porque tal vez no metimos algún gasto o no metimos algún pago, algo está mal. Pero las cuentas tienen que cerrar. Y nosotros necesitamos, y yo prefiero que nosotros nos confrontemos aquí a que cuando venga el Señor, se los puedo asegurar, porque cuando venga el Señor ya no hay tiempo.
Y cuando venga el Señor a confrontarnos, vamos a tener tanto miedo porque precisamente no estamos donde debimos. Y el Señor en este momento, este es el tiempo que el Señor está trayendo para prepararnos, como decía ahí, prepárense. ¿Para qué? Para que cuando Él venga estemos listos. Pero es una decisión fuerte. No es una decisión a la ligera, iglesia. Se los puedo prometer, se los puedo asegurar. Porque verdaderamente la iglesia no ha entendido el nivel de profundidad que Dios quiere que tengamos, el nivel de intimidad que quiere que tengamos, el nivel de confianza y de fe que necesitamos tener, profesar y por la cual vivir. Nosotros realmente no estamos siendo probados. Si nosotros viviéramos en un país en donde nos cortan el cuello, si decimos el nombre de Jesús, ¿cuántos de aquí dejarían de seguir a Jesús con tal de que no le corten el cuello? Así tiene que ser, así de, ¿es muy exagerado? No, no es exagerado, es una realidad para personas que están pasando en este momento por esa situación, que en este mundo occidental en el que vivimos tenemos tantas libertades que se han vuelto libertinajes, eso es diferente. Pero Dios ya no tiene tiempo para jugar con nosotros. Ya esta iglesia que somos hoy no es la misma iglesia de los 90s, de los 80s, de los 70s, de hace 10, 15 años. Ya nosotros no tenemos tiempo para jugar a la iglesita. Este es el tiempo de definición. Este es el tiempo de determinación, donde vamos a tener que tomar la decisión de o estamos con el Señor, o somos del Señor, o no. Y no conforme a nosotros, sino conforme a Él. Y nosotros tenemos que buscarlo a Él para que sea Él el que de manera individual nos diga qué significa esto en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Cuál es su cruz hoy? ¿Cuál es su cruz hoy? ¿Estás siguiendo los pasos de Jesús? ¿Estás cargando tu cruz es tu carne. Y puede que a veces tropieces. Jesús tropezó con su cruz, pero no es acerca del tropiezo, es acerca de levantarse y seguir hasta la meta. Como dijo Pablo, corrí mi carrera. Iglesia, les estoy hablando como Dios me está hablando a mí. Incluso antes, unos 40 minutos, una hora antes de entrar a este servicio, terminé de ver la visión de David Wilkerson, donde el Señor le revela las profecías de lo que está por pasar y que ya está pasando. Ya todo mucho de lo que el Señor le reveló a David en 1973 es la realidad que tenemos hoy. Y mucha gente en la iglesia ni se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque a nosotros en la iglesia nos pasa como la rana, que la meten en el agua y empiezan a calentarle de a poquito. Entonces no percibe el cambio del agua hasta que ya está cocinada. Por eso es que el Señor a veces tiene que agarrarnos y meternos en el agua caliente para ver si salimos de ahí. Iglesia, yo oí a ese varón de Dios quebrantado. Yo oí a ese varón de Dios hablar de esa visión y decir el nivel de engaño que está sobre nosotros como iglesia, el nivel de persecución que está sobre nosotros como iglesia. Y les voy a decir una cosa, la persecución probablemente en esta época no se esté dando como se daba antes, en donde, por lo menos en el mundo occidental, no se está dando como la persecución de antes, donde te mataban, en donde te quemaban vivo, en donde te cortaban la cabeza. Gracias a Dios, en el mundo occidental, esa no es la persecución que estamos viviendo, pero sí estamos viviendo persecución en cada esquina. ¿Cómo? Pornografía. ¿Cómo? Alimentación dañina que está matándonos con obesidad, está matándonos ¿cómo se llama? Con glotonería, está incentivando nuestra carne. Nuestra carne está siendo incentivada en toda la magnitud posible, en todas las áreas posibles.
para que estemos más en el mundo y menos en la presencia del Señor. Y la única manera de verlo, iglesia, es estando en la presencia del Señor. Si estamos en el mundo, ni se nota. Se los puedo garantizar. Así que quiero dejarlo hasta aquí. Voy a parar la grabación. Bendiciones para todos.